GPS de Noticias, segunda edición. Encontrá el usado o cero que querés al precio que podés y llévatelo con la máxima facilidad. Juan Automotores. Venta de usados seleccionados. Consignaciones. Motos. Juan Automotores. Visita el salón de ventas en Carlos Rodríguez 1260 o llama al 358-438-0267. Juan Automotores. Le pone ruedas y motor a tu vida. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. La misma naturaleza de la profunda transformación que estamos llevando a cabo impide que podamos hacer hoy, en esta ocasión, un balance total y global del mismo. Pero quisiera destacar lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior, con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación, a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar, con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producida por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. 11, la libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas, tanto para el interés nacional como para los inversores. Y 12avo, la libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales. Estamos aquí en un nuevo bloque de GPS de Noticias. 42 minutos han pasado de las 17 horas y estamos en nuestra columna de economía con Marianela Gómez, que además de darle la bienvenida nos va a decir a quién escuchábamos. ¿A quién recién. escuchábamos? Si no, qué bien, gracias Marco. Qué bueno todo el programa especial. ¿A quién escuchábamos? Si no era Espert el que escuchábamos, no era Espert, no era Milei. Escuchábamos a José Alfredo Martínez de Oz en un discurso que dio en 1980, ya transcurridos unos años al frente del Ministerio de Economía, en donde hace un balance de los logros alcanzados para él en su gestión. Martínez de Oz, descendiente de una familia aristocrática argentina, su abuelo fue fundador de la Sociedad Rural Argentina. Y parece mentira, yo mientras preparaba la columna encontré este fragmento es del archivo de Radio y Televisión Argentina, se puede encontrar en YouTube. Parece mentira que pronuncie tantas veces en 2 minutos, que es lo que dura ese fragmento, la palabra libertad, libertad, libertad de precios, libertad arancelaria, libertad del comercio, libertad de alquileres, libertad, 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 en un contexto
que como decía More al principio, fue el periodo más oscuro, creo yo, de nuestra historia, en el marco de donde hubo tanta gente que perdió su libertad y perdió la vida, o en una represión que no tuvo antecedentes, violaciones de derechos humanos que fueron denunciadas por la comunidad internacional y que han dejado consecuencias que llegan hasta la actualidad, ¿no? Entonces es increíble escuchar hoy ese discurso y la cantidad de veces que aparece la palabra libertad de por medio, ¿no? Es como que le molestara el Estado, ¿puede ser? Sí, un plan económico además en el que solamente se entiende que Martínez de Hoz haya podido hacer todo lo que hizo en un contexto en donde había ese nivel de represión, ¿no? Un plan económico así solo pudo haber sido llevado a cabo mediante la represión. Un poco la idea es, bueno, repasar rápidamente cuáles fueron los objetivos de esas políticas económicas, para, bueno, ir un poco a lo que a mí me toca. Básicamente lo que sucedió durante ese periodo fue que se arrasó con el tejido social y productivo que se había construido durante toda la etapa no solo peronista, sino desde 1930 a esa parte, digamos, que fue lo que se conoce como el periodo de industrialización por sustitución de importaciones. Bueno, lo que llegó a hacer esta dictadura fue venir a arrasar con todo eso, ¿no? Este proceso de reorganización nacional tenía 3 objetivos fundamentales que sí tenían que ver, como decís vos, en esto de volar el Estado, pero no, porque digo, no es que cuando decimos la libertad es el Estado el que está generando esas condiciones, ¿no? Es como contradictorio esto pensar en la retirada del Estado. No, el Estado no se retira, el Estado lo que hace es define reglas de juego nuevas que favorecen a algunos. No es que el Estado desaparece. Pero bueno, esos objetivos eran, digamos, se pueden sintetizar en la apertura de la economía, una brutal redistribución del ingreso y una reforma financiera. El eje que articulaba esos 3 objetivos era la política cambiaria, ¿sí? Que uno dice política cambiaria, lo podríamos sintetizar como el precio del dólar, ¿no? El precio del dólar que en ese momento tenía un amplio consenso en la clase media, ¿sí? Un amplio consenso en la clase media porque le permitía comprar productos importados baratos, les permitía viajar al exterior, viajar a Miami y el 2 por 1, digamos. Que también se refleja muy, muy claramente en la famosa película Plata Dulce, que también está disponible en YouTube si alguien la quiere ver. Bueno, estos 3 objetivos que decíamos, la apertura económica, ¿qué fue básicamente? Fue la rebaja de los impuestos a las importaciones para permitir que entrasen productos importados, al tiempo que se eliminó la protección que había para la industria nacional, ¿sí? Con supuestamente el objetivo de bajar la inflación porque los productos internacionales eran más competitivos y más económicos, al tiempo que también se disminuyeron las retenciones de las exportaciones. Esto tuvo, digamos, aparte de la avalancha de productos importados, también fue muy importante, como decíamos, el rol de la política cambiaria y el hecho de que lo que se denomina en economía sobrevaluación del tipo de cambio o atraso cambiario, que es lo mismo, o dólar barato, si se entiende mejor, ¿sí? Que para los que son un poco más jóvenes se puede ver claramente qué es lo que sucedió en la convertibilidad, ¿no? Este dólar barato que generó esas mismas consecuencias. En términos decíamos de otro de los objetivos, que era la redistribución del ingreso, hubo una redistribución muy fuerte desde el sector asalariado hacia el capitalista, que es lo que se conoce como distribución funcional del ingreso, que lo que buscó fue debilitar el poder de los sindicatos, lógicamente, de los primeros desaparecidos, para disminuir el poder de los asalariados, eliminar el derecho a huelga, reformar la ley de contratos de trabajo, congelar los salarios. Sin embargo,
lo que terminó operando más fuertemente en esta redistribución del ingreso fue el desmantelamiento del aparato productivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el desempleo crece no hay mejor disciplinador que ese, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto, digamos, fue obviamente una de las consecuencias más regresivas y profundas que tuvo que ver con la distribución del ingreso, y fue el incremento de la desocupación. Claro, a lo que te referís es eso, cuando hay mucha desocupación, la gente tiene miedo de ir a huelga, de reclamar, porque te echan y hay 25 Nadie reclama incremento del salario cuando... Exactamente. Cuando el desempleo crece. Y hablando de eso también, de la distribución, de la redistribución de los ingresos, me llamó mucho la atención la liberación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Así sí, lo manifestaba Martínez de Oz. Tarifas públicas debe haber querido decir, no, pero bueno, como el inconsciente. Sirve el furcio. El inconsciente. Bueno, otra de las cuestiones con la distribución también no solo fue entre asalariados y capitalistas, digamos, sino que también hubo una fuerte redistribución entre los sectores de la economía que, digamos, vieron perjudicar a las actividades industriales, ¿sí? Porque justamente ese era el objetivo, y favorecer a las actividades que tenían que ver más con el sector agropecuario. Que era el suyo también. Correctamente. Y desde lo mismo que sucedió en la convertibilidad, desde los sectores de bienes transables que se vieron perjudicados con este atraso cambiario, y hacia los sectores de no transables o sectores de servicios. ¿Sí? Digamos, la redistribución del ingreso operó en distintos niveles. Y por último, el otro objetivo que mencionábamos al inicio, que tiene que ver con la reforma financiera, ¿sí? En 1977 se sanciona la Ley de Entidades Financieras, que lo que hace es desregular la actividad financiera y liberar, de nuevo, ahí aparece, las tasas de interés. Esta desregulación lo que generó es un desarrollo vertiginoso de la intermediación y la especulación financiera. Crecían entidades financieras en los barrios, 2.000 nuevas sucursales bancarias aparecieron. Pero bueno, como decíamos, siempre el eje estaba puesto en la política cambiaria, y acá el famoso instrumento que utilizó Martínez de Oz fue la tablita, ¿sí? Que la tablita en realidad era una tabla en donde estaban programadas el nivel de devaluación mensual, ¿sí? Entonces uno ya podía anticipar cuál iba a ser el tipo de cambio del mes siguiente. Obviamente que estos ajustes del tipo de cambio iban muy por debajo de cómo se evolucionaban los precios, ¿sí? Cómo evolucionaba la inflación, lo que de nuevo generaba un mayor atraso cambiario, una mayor sobrevaluación o para que se entienda mejor, esta suerte de dólar barato, ¿sí? Si los precios están creciendo, pero el tipo de cambio se está quedando siempre por detrás, eso hace que de repente uno perciba que el dólar está barato, ¿sí? Que esa sobrevaluación, como decíamos, como sucedió también en la convertibilidad, disminuyó la producción porque aniquiló la producción local, disminuyó el empleo y favoreció la especulación financiera, ¿sí? La especulación y la fuga, como vamos a ver. El marco teórico en el que se justifica esta gente es en el famoso, que todos los economistas estudiamos, enfoque monetario de la balanza de pagos, que viene de la Escuela de Chicago, de los economistas de los Chicago Boys, que lo que dicen es que, bueno, la economía tiene que entrar en piloto automático y acá no hagamos nada, ¿sí? Que la estabilidad de precios va a llegar sola y va a haber convergencia y de los precios internacionales con los locales en la medida en que nosotros nos abrimos, esto se va a equilibrar solo y van a llegar las inversiones, porque entonces como estamos dando una buena señal al mundo, va a haber la lluvia de inversiones que van a venir y van a generar empleo, producción, etcétera, etcétera. Todo ese discurso, ¿no? Que también sabemos cómo terminó. ¿Se ha comprobado eso en alguna vez en algún país cercano o en el nuestro, no? No. ¿Que funcione? No. De hecho, la misma teoría dice que funciona para economías pequeñas, sí, pero bueno, ¿qué sería una economía pequeña? La Argentina en ese momento era el octavo país, o sea, sigue siendo el octavo país en territorio y tenía mucha más población que Australia o Canadá. O sea, en ese momento
Ni siquiera en ese momento Argentina era una economía pequeña. ¿Y se serviría o no para economías de productos primarios o no? Exportador de commodities. No está del todo verificada la teoría, pero bueno, supongamos que sí. La cuestión es que a nosotros esta teoría nunca nos dio resultado. Nunca hubo la convergencia de los precios locales a los internacionales y de las tasas de interés locales a las internacionales. Por el contrario, estas teorías siempre han hecho que las distancias se amplíen, las brechas se amplíen mucho más. También llevó adelante este gobierno privatizaciones, obviamente, de todas las empresas del Estado, no solo de la enajenación de las empresas que estaban controladas por el Estado, sino también de empresas que ya eran privadas, pero que el Estado tenía una participación mínima en su paquete accionario, también se fueron privatizadas, entre comillas. Para hacer un poco una síntesis, este nuevo esquema lo que hizo fue que hubiese pérdida de competitividad, que se incrementase muchísimo el nivel de las importaciones, la salida de dólares también por eso, y que se incrementaran muchísimo los servicios de deuda, porque ese esquema solo podía ser mantenido con el financiamiento externo. Para ver algunos datos, las importaciones aumentaron de 4 a 10.000 millones, de 4 en el 75 a 10.000, y la carga de los servicios de la deuda en relación a lo que se exporta aumentó del 14% al 60% en el 83. Estamos hablando de inicio de periodo y final de periodo. El déficit fiscal aumentó, cosa que también todas las políticas ortodoxas lo que buscan es reducir el déficit fiscal y terminan por incrementarlo. Nunca hubo esta convergencia que decíamos de la famosa teoría, que la teoría predice. Lo que sí hubo fue un florecimiento, y así mismo lo decían los propios organismos, los propios funcionarios del gobierno, hubo un florecimiento de la industria financiera, ¿sí? Porque justamente muchas de estos pequeñas y grandes bancos que abrieron tenían una garantía oficial por parte del Estado para los depósitos, y cuando el gobierno ve que esto se le está yendo de las manos, esta política, que están habiendo demasiadas entidades financieras que aparecen, retira esa garantía oficial. Eso genera una escalada de quiebras de bancos. Primero cierra el Banco de Intercambio Regional, el BIR, y eso genera una crisis de confianza que hacen que caigan en dominó todas estas otras entidades financieras que obviamente no estaban en condiciones de funcionar. Si bien se restablece la garantía oficial con esta idea de no generar más crisis bancaria de la que ya había, y se incrementan las tasas de interés, eso no impidió que la crisis de confianza persistiera y que continuase esta fuga de los pesos a los dólares, ¿sí? Entre el 80 y el 82 la fuga de dólares se estima fue del orden de los 20.000 millones, ¿sí? Que también se ven reflejadas en las disminuciones de las reservas del Banco Central. ¿Cómo se sostuvo esta política económica, esta industria financiera? Se sostuvo básicamente con reservas y con toma de deuda, con endeudamiento, que fue a parar a la fuga, no fue a parar a obras de infraestructura o a mejorar las condiciones de los habitantes del país. Ese endeudamiento tuvo dos fases. Una primera fase que fue el endeudamiento del sector privado para entrar en este juego de la bicicleta financiera, y cuando esa bicicleta estuvo agotada, apareció el sector público a endeudarse a través, por ejemplo, de empresas como YPF, que tomaban deudas en el exterior en dólares, se las daban al Banco Central para que el Banco Central ofreciera los dólares a los privados para que los privados se los llevaran, los fugaran. Bueno, las tasas de interés subieron con esta idea de que por las tasas de interés vamos a contener la fuga, subieron en el orden del 300%. Decimos, además, bueno, la situación patrimonial de los que habían tomado deuda en dólares terminó siendo tomada a cargo del Estado, ¿sí? Sabemos Cavallo en el último periodo estatizando deuda de los privados.
La herencia económica y social fue terrible, amén de lo que todos ya sabemos, el agravio en los derechos humanos y el repudio internacional. Como corolario de todo esto aparece Galtieri y la ocurrencia de declarar la guerra de Malvinas, que terminó obviamente 3 meses después con las pérdidas de vidas y también el comienzo del desmoronamiento de este régimen militar, que también eso lo vamos a conmemorar ahora en unos días. Me parecía importante traerlo. Paradójicamente, nuestro primer destino de exportación durante este periodo, ¿qué país era? Estados Unidos. Esa yo no la sabía. Estados Unidos no, Rusia. Ajá, Rusia se llevaba 1/3 de las exportaciones argentinas, mientras acá teníamos la lucha antisubversiva. O sea, la dictadura que venía a acabar con el comunismo terminaba transando con la Unión Soviética. Sí, increíble. Yo cuando estas cosas que uno no entiende. Bueno, como indicadores para finalizar. Para 1983, los indicadores económicos, ¿sí? El PBI per cápita era un 20% inferior que al inicio de la dictadura. La inflación nunca bajó del 100% anual y llegó al 350% anual en el 83. Creció el desempleo, bajó el poder adquisitivo del salario, bajó la participación de los asalariados, que en el 75 era del 45% a un 26% en el 83, o sea, claramente los trabajadores fueron los grandes perjudicados. ¿Qué decir, no? Esta experiencia argentina que parece no servirle a los argentinos, porque seguramente a lo largo de todo este desarrollo muchos de ustedes y muchos de los oyentes iban haciendo asociaciones con nuestra historia más reciente. Achicar el Estado es agrandar la nación, nos dejó como resultado más de 30.000 muertos desaparecidos, 700 muertos solo en la guerra de Malvinas, a los que se suman los suicidios posteriores, una industria nacional completamente destruida, una concentración de la riqueza brutal y una deuda externa que se multiplicó por 6, ¿sí? Que no es solamente los costos que implican pagar la deuda y los intereses, sino también la escasez de poder de maniobra al que uno queda sometido después de un proceso de endeudamiento tan brutal. En definitiva, muerte, pobreza, dependencia son los saldos económicos de esta triste etapa de nuestra historia. La columna de economía de la mano de Marianela Gómez. Hoy hicimos un repaso de lo que fue la política de la dictadura del 76 de la mano de Martínez de Hoz. Una consultita. Si no hubiese sido por la lucha de los derechos humanos, las presiones de los organismos internacionales, la pérdida de la guerra en la guerra de Malvinas, y la dictadura hubiese seguido, y esto es futurología, ¿no? ¿Hubiese sido sostenible este sistema económico? No, yo creo que justamente ya toda la pérdida de reservas, este esquema era un esquema que fracasó en ese momento y que fracasó recientemente también, porque esta apertura descontrolada y este vivir con deuda en algún momento se corta. Yo creo que es difícil, como decís vos, hacer futurología o pensar que hubiese pasado sí, pero yo creo que también los resultados económicos estaban a la vista. Digo, la gente, esto de que decíamos al principio, el consenso de la clase media con este dólar barato, sí, obviamente el primer tiempo y mientras los dólares estuvieran baratos no había problema, pero llega un momento en que ya esa fantasía no se sostiene. Está bien. Bueno, la columna de economía de la mano de Marianela Gómez. Es difícil pensar que haya una impericia en estos planes económicos, sino que pareciera que vinieran a hacer esto que
que hacen. Sí, no, impericia no, totalmente, y jugar totalmente pensado. Claro, y jugar a los ciclos. Bueno, en este ciclo me toca a mí, destruyo la economía, después vendrá alguien más que pagará los platos rotos, la política pagará los platos rotos, porque esto fue un llamado también a la antipolítica, al no te metas, al no participes, y después volveremos de alguna manera, con alguna mutación, para volver a implementar este plan económico que esta vez implementó Martínez de Oz, y es lo que convocó a esta columna en el día de hoy, miércoles 24 de marzo, Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia Social. Gracias, Marianela. No, gracias a ustedes. Nos reencontramos el próximo miércoles en otra columna de Economía de la mano de Marianela Gómez, y nosotros vamos a un pequeño corte, ya volvemos con más GPS de Noticias.